fiesta familiar y todos enfermaron. ¿Ya? Todos enfermaron, llegaron primero con síntomas digestivos todos, fuerte dolor estomacal, intestinal, diarrea, flatulencia, bueno, náusea, vómito, síntomas digestivos. Pero en 3 o 4 días después que estaban hospitalizados, los síntomas digestivos cambiaron a síntomas neurológicos, especialmente el sistema nervioso central, con una tremenda cefalea que no se quitaba con nada. Una cefalea terrible que era tan fuerte que ni con morfina se quitaba. Hubo que inducir al coma a los pacientes para que no sufran. Bueno, ya esa es la parte clínica. Y uno murió, los demás sobrevivieron. La pregunta era, ¿qué era esto? ¿Qué pasó? Entonces, investigando bien, nos dimos cuenta que esta gente todos habían comido en la fiesta que hicieron, habían comido ceviche de caracol. En la costa, aquí de Manaví, los ríos de Guayas también, hay la costumbre de la gente que vive en el campo de coger esos caracoles terrestres, unos caracoles que andan en el lodo, o en los arrozales también, caracoles grandecitos son, ¿ya? Y se los comen crudos en ceviche, o sea, con limón nada más, ¿ya? Y entonces, pero eso ha sido de siempre, nadie se acuerda, eso es ancestral, los abuelos, los bisabuelos, todo el mundo ha comido eso. Y ahora de repente la gente enfermó con este caracol, y no solo enfermaron, sino que uno murió, y con síntomas que nunca se habían visto, primero digestivos y después neurológicos. Entonces, los médicos que examinaron a estas personas en el Bernaza, los adultos, y en el hospital Roberto Gilbert Elizalde, los niños, porque también vinieron unos 2 o 3 niños enfermos. Entonces los médicos de allí, epidemiólogos unos, neurólogos los otros, se pusieron a investigar, basándose en la ingesta de caracoles crudos y en los síntomas de la enfermedad, primero digestivo y después neurológico. Y encontraron solamente una enfermedad que era así, que era la angiostrongiliasis cantonensis o meningitis eosinofílica por la angiostrongos los cantoneses. Pero lo raro era que esa enfermedad no era conocida acá en América, pues. Era así como el natostoma, esa enfermedad era de lejano oriente ya, de Vietnam, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia, por allá, eso, Corea, eso por allá. También en China y en Japón. Y entonces, bueno, había que investigar. Y ahí fue que estos médicos llamaron al Instituto de Higiene, ¿ya?, para que haga la investigación. Y el Instituto de Higiene nos llamaron a la Católica porque yo antes fui jefe del Departamento de Parasitología del Instituto de Higiene, y ahora estaba ahí de jefe un amigo mío, que era nuevo. Entonces me llamó y me explicó lo que pasaba y me dijo, ¿qué te parece si me ayudas a investigar esto? Bueno, entonces también nosotros nos pusimos a consultar porque no conocíamos y nos enteramos de que este gusano, Angiostrongylus, es un gusano que vive en la arteria pulmonar de las ratas. De las ratas. La rata es el hospedador definitivo. Y que los hospedadores intermediarios son los caracoles o las babosas. Bueno, entonces, eso quería decir que había que confirmar primero que existía el parásito adulto en el Ecuador, ¿ya?, examinando las ratas de la zona de donde venía la gente enferma, y también examinando los caracoles, porque los caracoles también tienen, pues, la parte infectante del caracol, porque al comer caracoles que se enfermaron. O sea que la rata es del adulto, ¿ya?, pero el que enfermó a la gente fue la forma larvaria que está en el caracol. ¿Ya? Entonces lo primero que se fue capturar ratas y después caracoles, y se confirmó la existencia de esta enfermedad en las ratas y en los seres humanos. Y ya después les sigo contando. El costarricensis es también angiostrongylus, pero ese afecta el intestino solamente, no afecta el cerebro. Y ese sí ha sido descrito por el Costa Rica. En otros países de América Central, acá en Sudamérica no se oye nada de esto, del costarricensis de Costa Rica. Pero el cantonensis jamás había sido descrito acá. Incluso nosotros ganamos un premio con este trabajo que hicimos, la descripción del circulino. Bueno, es un proyecto muy raro, muy peculiar,
Miren que la hembra que están viendo allí, aunque está un poco oscura porque es rojo o es blanca con rojo, la hembra es cuerpo largo y delgado, ¿ya? Miren que alcanza unos 4 centímetros, ¿ya? Y unos 5,2 milímetros de ancho, pero tiene lo que se conoce como diseño tipo poste de barbero, como dice aquí, ¿ya? Porque el fondo del cuerpo es blanco, pero tiene una línea ondulante roja, que aquí está negra, ¿ya? Rojiza, rojiza que se ve, ¿ya? Y esa línea pues no es otra cosa que el aparato genital, que es doble de la hembra, que se va enrollando todo a lo largo del cuerpo alrededor del tubo digestivo y da ese aspecto. El macho no tiene ese aspecto, ¿ya? Bueno, la piel es transparente, fina, y por eso que se ve adentro, ¿ya? Ahora, en el extremo anterior, o sea, acá adelante, tiene un labio dorsal y dos labios ventrales, con las papilas como áscaris, ¿no? Menos marcados que áscaris, pero tiene papilas sensitivas. No tiene cápsula bucal como tiene angiostrón y los necatos, no, tiene labios, ¿ya? La vagina de la hembra también es importante porque es más larga que el angiostrón y los costarricenses de Costa Rica y el angiostrón y los malaysienses de Malasia, que son otros, bueno. Esta es más larga, se le puede identificar. También se puede medir de la apertura de la vulva, previa entrada a la vagina, está a 0,2 milímetros por delante del ano y a 2 a 3 milímetros de la punta de la cola. Es otra medida también que sirve para identificar. Y en la cola no hay ninguna proyección como el músculo. ¿Se acuerdan que había en la hembra de anquilostoma? Aquí no hay nada. Este extremo anterior, pues, en ustedes les son, empieza a gritar. Se fue la imagen, se le fue la imagen a ustedes. No, doctor. No, doctor. No, doctor, ahorita Chicos, ¿se sí. le fue la imagen a ustedes? No, doctor, sí vemos No, la doctor. diapositiva. ¿Sí ven la imagen? Sí, sí vemos. Sí, sí se ve. Ya. Entonces, ahí quedamos. Bien. Ahí está la entrada, el esófago y todo. Aquí también lo mismo, solo para indicarle la vulva, a la distancia al ano y la distancia a la punta de la cola. ¿Ya? Y aquí está un huevo que se ve en el útero ahí, puede salir. Bueno. Otra cosa que diferencia a la hembra de Angiostrongylus cantonensis, de la Angiostrongylus costarricensis y de malaysiensis, es que las células del intestino son multinucleadas. Miren, esta tiene 2 núcleos, acá 2, acá hay otra, tiene 3 núcleos de las células, son células grandes, aquí, acá hay otra, 2 núcleos, 2 o 3 núcleos, son multinucleadas. Y la musculatura, ven ustedes, es polimiaria, como la de Ascaris, ¿sí ven? O somática celomiaria, que es otro nombre que le dan, pero es polimiaria. Bueno, tiene una glándula subventral en la área, bueno, eso no importa. Ya, y el intestino está siempre rodeado por, aquí está el intestino, tiene siempre se ven 2 tubos genitales de la hembra. Dependerá a qué altura se ha cortado para que sea vagina, que sea ducto depositor, que sea útero, que sea receptáculo, oviducto o ovario, depende de dónde la corte, pero siempre se ven 2 tubos del aparato genital de la hembra y el intestino, ¿ya? Estos son los que van enrollados alrededor del intestino y le dan ese aspecto de poste de barbero. El macho es sencillo, ¿no? El macho no tiene ningún diseño especial. Asimismo, la cabeza es idéntica de la hembra, no hay diferencia. La cabeza de la parte anterior es idéntica, por eso no les enseño. La cutícula también es transparente, pero como él tiene un genital simple, el aparato genital que no va enrollado como en el caso de la hembra, que es más largo. ¿Ya? Tiene un par de espículas desiguales, pero son las más largas de todos los gusanos. Son las espículas, mira aquí están las espículas acá abajo, espículas copulatorias, son las más largas de todos los gusanos. Este gusano es la envidia del barrio, la envidia de los demás gusanos, porque sus espículas copulatorias son muy grandes. Y tiene como ven aquí, acá se ve más claro, esta es una especie de, como es como una campana con una bolsa copulatriz, ¿ya? Como tiene todo manecato, ¿verdad? Ya les voy a enseñar más adelante. ¿Ya? Bien, esa es la bolsa copulatoria, bolsa copulatriz, en el extremo posterior. Esto no importa aquí, bueno. Aquí está la bolsa
Copulatriz, ¿ves? ¿Ven la bolsa copulatriz? Ya. En cambio, en la histología solo se ve el intestino más delgado. Y, por ejemplo, cuando es el testículo es grueso, miren, pero se ve solo un tubo. Cuando es hembra se ve el intestino y 2 cortes del genital. Aquí se ve solamente un corte que es el testículo, en este caso, puede ser más arriba. Si fuera el conducto diferente, fuera esto más delgado, ¿no? Depende de por dónde lo cogen. Este es el intestino, o sea, el macho no tiene nada en especial más que un intestino donde quiera que lo corte y se ve una parte del aparato genital, nada más. Y la espícula es doble, que ahí está la salida de la espícula. Bueno, ahora, existe la larva 1. ¿De dónde sale la larva 1? La larva 1, como ustedes les acabo de decir, que este gusano vive en la arteria pulmonar de la rata. Ahí están hembras y machos adultos en la rata, no en el humano, en la rata. Entonces, la hembra, como está en la arteria pulmonar de la rata, tiene acceso al pulmón y se mete y deposita en los alveolos pulmonares, deposita los huevos. En el pulmón de la rata deposita los huevos. Pregunta de examen. Y en el pulmón de la rata eclosionan los huevos y salen las larvas. Esa larva 1, se llama larva 1, que es la larva que sale del huevo. Esa larva, aquí está la descripción más o menos la descripción de su anatomía. ¿Ya? Esta larva sale, como está en el pulmón, sube por los bronquiolos, a los bronquios, baja por la tráquea, sube por la tráquea y baja por el esófago y llega al intestino de la rata para salir con las heces. ¿Ya? Bueno. Luego, esta larva 1 sale con las heces y queda en el campo, en la tierra, la caca de la rata. Entonces ahí viene un caracol o una babosa y se come la caca, porque los caracoles son coprófagos. Se come la caca y en la musculatura del caracol se desarrolla la larva 3. Pregunta de examen: la forma infectante de Angiostrosio cantonés es la larva 3. Así como en Atostoma también la larva 3. En Ascaris también la larva 3 inmadura. ¿Y así? Bien. Entonces, esta larva está en la carne del caracol. Esta larva es que al comer nosotros el caracol crudo, o si la rata se come al caracol, como debe ser, porque así el ciclo es con la rata, no es con nosotros. Nosotros nos metemos en el ciclo porque comemos caracoles. Pero normalmente la rata se vuelve a comer los caracoles, y entonces esta larva 3 va al intestino de la rata, lo atraviesa, y se mete en la circulación sanguínea, se va al corazón de la rata, y de ahí se va al cerebro de la rata. Y el cerebro de la rata se transforma en larvas 4 y 5, que se instalan en el espacio subaracnoideo, en los lóbulos frontales de la rata, ya les voy a explicar adelante. Y de ahí la larva 5 regresa otra vez por la circulación general de la rata, regresa al corazón de la rata y se instala en la arteria pulmonar. Otra vez, ahí llegan una muda y llegan adultos. Entonces, ahí se completa el ciclo. Pero cuando el ser humano se traga esta larva, solamente es igual que la rata, pero llega solo hasta el cerebro y ahí se queda. No va a regresar al corazón porque el hombre no es el reservorio definitivo, no es el hospedador definitivo. Entonces, la larva 5 se queda en el cerebro. Y ahí es que causa el problema que estaba describiendo. ¿Ya? Entonces, la rata negra o ratus ratus y la rata gris o ratus norvegicus son los principales hospedadores definitivos de Angiostrongylus. Son los principales. ¿Ya? Aquí está el ciclo evolutivo, como ya les estuve explicando. Aquí está explicado como yo ya le dije a ustedes, lo que yo les acabo de... Aquí está el estudio. Aquí he explicado yo que el humano, a ver ustedes, en los humanos, por ejemplo, dice, hasta aquí llega el ciclo, ¿verdad? Hasta que los adultos otra vez se desarrollan con los pulmones en la arteria pulmonar de la rata. El ciclo dura unos 45 días. ¿Ya? Ahora, hay muchos animales que pueden actuar como paraténicos porque también se comen al caracol. Pero la larva del caracol en esos animales no cambia. Se mantiene igual y por eso se llaman paraténicos. ¿Ya? Ahora, el hombre también come caracoles, otros monos, ¿ya? Nosotros somos monos, estos son otros monos, ratones pequeños y otros mamíferos son solamente accidentales, punto muerto. O sea que este grupo de aquí
la larva no llega a la arteria pulmonar, la larva 5, se queda en el cerebro y ya no hay desarrollo, ya no llegan adultos, el ciclo no sigue, porque para que siga el ciclo tiene que llegar adultos cuando llegan a la arteria pulmonar de la rata. Pero el hombre, otros primates, ratones pequeños y otros mamíferos pueden infectarse al comer caracoles, pero no llegan los gusanos a adultos, o sea, el ciclo está muerto allí, ahí termina. Porque para que siga el ciclo tiene que llegar adultos en la arteria pulmonar de la rata, volver a poner huevos y otra vez todo se repite. ¿Ya? Aquí está explicado más o menos. Miren, empecemos que los adultos están aquí, en la arteria pulmonar de la rata, en el corazón de la rata. La arteria pulmonar. Las hembras tienen acceso a los pulmones y pueden llegar a los alvéolos y poner sus huevos allí, tranquilamente. ¿Ya? Ahora, para ver lo que pasa con los huevos, vamos al otro lado. Estos huevos eclosionan y aquí salen, ven, si ven las larvitas, ven ustedes estas flechas, ven las rayitas que van entrando por aquí, esas son las larvitas 1. ¿Ven? Las larvitas 1 suben por los bronquiolos, los bronquios, y suben por la tráquea, ahí van las larvitas 1, y bajan por el esófago, sigan la flecha pequeña, nomás la flecha grande. Las larvitas 1 van por la flecha pequeña aquí, bajan al tubo digestivo, ¿ya? ¿Vean? Y salen las larvas 1 con las heces. Eso es lo primero que pasa viniendo desde el pulmón de la rata. Entonces, en las heces, ¿dónde están? Pregunta el examen, ¿dónde están las larvas 1 de Angiostrongylus cantonensis? En las heces de la rata. ¿Ya? Bueno, entonces estas heces se las puede comer un caracol o una babosa. ¿Qué pasa en el caracol o en la babosa? En el caracol la larva 1 muda 2 veces y se transforma en larva 3. ¿Ya? Larva 3. La larva 3 es la forma infectante. Esta larva 3 normalmente se la debe comer la rata. Vamos primero entonces lo que pasa cuando se lo come la rata. Si la rata se come el caracol con la larva 3, que es la infectiva, siga la flecha, la larva 3 ingresa. ¿Ya? Y miren aquí la flecha grande, va la larva 3, aquí la flecha grande, y ya en el duodeno se mete al sistema circulatorio, ¿ya? Y se va a dirigir al corazón primero para ir en su vía al sistema nervioso central. La larva 3 se va por el corazón y aquí va, llega al cerebro y se instala en los lóbulos anteriores, en el espacio subaracnoideo de la rata. Y a la rata no le pasa nada, no se enferma. Aquí muda la larva 3 2 veces y se transforma en 4 y 5. Ya larva 4 y 5. La 5, que es un adulto joven ya, pero es larva todavía, otra vez ingresa a la circulación sistémica general. Ya aquí viene, para irse otra vez al corazón, de donde salió, de donde están sus padres, donde estaban sus padres. Ahora viene aquí. Ahora él va a cumplir el mismo ciclo. Hembras y machos, lógicamente, porque la larva 5 habrán hembras y machos, se instalan en la arteria pulmonar y empieza otra vez el ciclo. ¿Ya? Lo mismo pasa con las ratas. Si la rata, por ejemplo, estos que están aquí, cualquiera se ha comido a un caracol o una babosa, la larva 3 no cambia. ¿Ya? Y si la rata se come a cualquiera de estos 3 acá, le pasa lo mismo. Lo mismo, ¿ya? Lo que acabo de escribir. Ahora, ¿qué pasa con el humano? El humano se puede comer también a un caracol o un paraténico mal cocido. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Entra la larva 3 del caracol, que es lo usual, como pasó en esta familia que comieron caracol. ¿Ya? Entonces, la larva 3 va al cuerpo, igualito que acá, entra por acá, sale por el duodeno, va al corazón y al cerebro, y se queda en el cerebro. Se transforma en larva 5, en el cerebro, en el espacio subaracnoideo del cerebro del ser humano. Pero ahí se queda. Ya no va, como el caso de la rata, la larva 5 regresa por la circulación general a la arteria pulmonar del corazón para repetir el ciclo. Se queda en el humano en el encéfalo. O sea que la larva 5 es la que causa la enfermedad en el ser humano. ¿Cuál es la forma patológica o patógena para el ser humano en Angiostrongiliasis? Es la larva 5. O yo pregunto, ¿qué forma de Angiostrongylus cantonensis causa la enfermedad en el humano? La larva 5. ¿Ya? Eso es el ciclo común. Así entonces, el hombre puede comerse al caracol directamente o a un paraténico, igual es larva 3 lo que ingiere y le pasa lo que les acabo de decir, lo mismo que pasa en la rata. Entonces, ese es el ciclo. Ahora, la pregunta era, estos son caracoles ecuatorianos, el Pomacea lineata, ya, ¿de dónde vino el parásito?
¿De dónde vino? Porque antes no había. Vino de estos caracoles que se llama Achatina fúlica, que es el caracol africano gigante, que algunos empresarios ecuatorianos trajeron miles de miles para hacer granjas de producción de caracoles, para vender la carne, exportarla, porque en otros países es muy apreciado. Si aquí se come, estos grandes peor, son grandotes, como uno cabe en la mano, solamente en la mano de un hombre cabe uno, nada más. ¿Ya? Pero estos caracoles o escaparon de los criaderos y las ratas ecuatorianas se los comieron, o las ratas se metieron a los criaderos y se comieron los caracoles. Lo cierto es que la rata, al comer ese caracol africano que había traído la larva 3 de África, ¿ya? Entonces ahí las ratas ecuatorianas se infectaron y les pasó lo que les acaba de pasar aquí, hasta que llegó a su arteria pulmonar y empezaron a producir larvas 1 también las ratas. Estas larvas 1 fueron comidas por caracoles, entre los que estaba el ecuatoriano, y los caracoles ecuatorianos también se infectaron y se estableció por primera vez este ciclo evolutivo de este parásito aquí en el continente americano. Entonces nosotros trajimos las ratas de allá, de la hacienda de Ercilia, trajimos las ratas y había primero que tenerlas en el laboratorio vivas. Se entregaron jaulas, de esas trampas jaulas que capturan a las ratas vivas, quedan metidas en una jaula, y en el laboratorio se las mantuvo dándole de comer, dándole de beber, hasta que hicieron caca. Se examinó la caca de las ratas y ahí pudimos ver que había larva 1, porque no elimina huevos. ¿Por qué? Porque los huevos eclosionan en el pulmón de la rata. Son las larvas 1 que suben por atrás, que bajan por el esófago, que salen por las heces de la rata. Larvas 1. Al encontrar larvas 1, quería decir que ella tenía adultos en la arteria pulmonar y había que intervenirla para sacar los adultos. ¿Ya? Hay que sacar el aparato cardiopulmonar separándolo totalmente. Miren que los pulmones, cuando ustedes vean en los pulmones de un animalito estos puntos rojos, eso indica que ahí hay larvas de gusanos, puntos hemorrágicos. Y aquí se ve la arteria pulmonar, que es transparente, y por transparencia ya se ve que hay unos gusanos allá adentro, ¿verdad? Se ve. ¿Ya? Había que hacer un corte bien bonito para sacarlo de allí. Con la punta del... Esto lo hice yo porque yo tengo buen pulso, porque yo siempre he disecado insectos muy pequeños, como el caso de la leishmania, ¿se acuerdan de la leishmania? Yo hago microcirugía, entonces tenía el pulso para cortar bien bonito sin dañar los gusanos, con la puntita del bisturí ahí, sin que tiemble la mano. Y ahí se ve, sale el primero, miren, el primer angstrom. Este fue el primer angstrom que salió en el continente americano, aquí en Ecuador. Esta parte lo hicimos en el Instituto de Higiene. Otro trabajo hicimos en la otra parte, hicimos en el laboratorio de la Católica. Pero esto fue en el Instituto de Higiene, el primer gusano que veía la luz aquí en América. Vean que hay otros, vean, ahí está el diseño del poste de barbero. Fondo blanco con este espiral rojo, ¿ven? Como en las barberías, en las peluquerías donde están los mecos que cortan el pelo, ahí eso afuera hay un poste blanco con rojo, ¿verdad? Ahí está una hembra, clarísimo el diseño de la hembra. Hay otras, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, se sacaron bastante, ¿no? Miren, esta es la hembra. Miren el macho, qué diferente que es. Sencillito nomás. Ellas son las elegantes, como siempre, ¿no? Ellas son las elegantes que se ponen un vestido para cada fiesta. Y nosotros los machos somos más sencillitos nomás, ¿no? Los mismos zapatos los betunamos nomás y ya está. Pero las damas siempre son más elegantes. Eso es normal. Entonces aquí, por ejemplo, está haciendo extracción. Este es un video, no sé si funcione. No funciona el video, qué pena. No funciona. Aquí se ve cómo sacan con una pinza también 2 gusanos juntos. Qué pena que no funciona, que recién lo puedes ir a hacer. Bueno, el otro lo puso. Acá también en la solución salina la hembra y los machos. Se ve, pero no funciona el video, qué pena. Aquí también, miren la hembra y el macho. También el video no funciona. Cuando es manito de video que usted hace clic y ya funciona, pero esta no quiere funcionar. Bueno, no importa.
Ya vieron que hay la diferencia, ¿no? Y miren, en el cerebro de las ratas, miren cómo están bajo las meninges. Por transparencia se ven bajo las meninges de la rata. Hay gusanos ahí. ¿Sí ven? Esa rata, que la misma que le sacamos los adultos, también tenía larvas 5 todavía. Iban ahí. Otras larvas 5 que iban a ir pronto al corazón de la rata para ser adultos y seguir con el ciclo. O sea, las ratas se van llenando, mientras más caracoles comen, más se van llenando estos gusanos adultos en su pulmón, en su arteria pulmonar. Yo no sé cómo es que viven las ratas. Porque nada les miren, aquí está. Ahí está se ve bajo la meninge de la rata que están los larvas 5. Y la rata estaba tranquila, comía, como estaba con 2 o 3 ratas más, jugaban ahí, las ratas, como el pavo, como dicen ustedes, no le pasaba nada. En cambio, nosotros nos produce tremenda enfermedad. Eso es porque la rata es el hospedador definitivo, ya está adaptada, nosotros no. Y ya que es más chiquita, y aguanta, miren cuántas larvas tiene ahí. Ahí está un macho y una hembra para que vean las dimensiones. Aquí se vea Anestrón Cantonense, Instituto de Higiene, Universidad Católica, ¿ya? En los que hicimos trabajar juntos, ¿no? Ahí está el esófago del corto de la hembra, el macho igualito, la bolsa acumulatriz del macho. Aquí está ampliada la bolsa acumulatriz, ¿ya? Aplastada para que se vean esto. Igual que la bolsa acumulatriz parecida a la de Ankylostomus y de Necator, ¿verdad? Las espículas, que son las más largas de todos los gusanos, o la bolsa acumulatriz. Aquí está la vulva de la hembra. ¿Ya? Acá viene la vagina dentro, que es larga. Esta es la vagina, que es larga. La distancia de la vulva al lado y la vulva a la punta de la cola también hay que medirla para confirmar. Si quiere ver los huevos, nunca los va a ver en la rata, porque la rata bota es larva, porque los huevos eclosionan en el pulmón. Entonces se aprovecha que uno ha sacado hembras adultas para ver los huevos sacándoselos del útero que están aquí. Es el útero lleno de huevos. Ahí se puede sacar y se ven los huevos. Son parecidos a los huevos en civinaria, sino que no tienen lobulado, el embrióforo es liso, ¿no? En los civinaria el embrióforo es lobulado. ¿Ya? Son los huevos. Aquí están las larvas 3 en la carne de caracol. Larvas 3 en la carne de caracol. Y este de aquí, todo esto es la arteria pulmonar de la rata. Miren ustedes, ¿no? Este es el corte de la arteria pulmonar en histología. Pero miren ustedes cómo está llena de gusanos. Cada uno de estos es un gusano adulto. ¿Cómo vive esa rata con tantos gusanos adultos de anestrón en la arteria pulmonar? No sé. Porque estas son células inflamatorias, ni siquiera son glóbulos rojos. Son células inflamatorias, linfocitos, neutrófilos que están por ahí. ¿Ya? Este es el caracol ecuatoriano, Pomacea lineata. Pomacea lineata es el caracol porque que aquí en Ecuador se infectó también cuando las ratas ecuatorianas se infectaron del caracol extranjero que vino. Y entonces, al comerse nuestros caracoles, esa es la rata, se comieron la larva 1 por primera vez y se desarrolló la larva 3 en ellos. Y al comer la gente estos caracoles, la larva 3 pasó a los humanos. Eso era toda la historia. Este es el pulmón de la rata, que con más aumento, miren, cada uno de estas es un huevo que está con larvas completas, ya está en formación. ¿No? Aquí se ve glóbulos rojos, en el pulmón de la rata. Bueno, este daño que es extenso que se puede causar en el cerebro en los humanos por necrosis hemorrágica, caso que se muere la gente. Ya en medicina tropical veremos, pero conmigo no van a alcanzar a ver, pero ahí se les enseñará la enfermedad, todos los signos y síntomas, por eso yo no he hecho mucho énfasis más que describir en forma general el parásito. Y vamos a ver ahora, nos toca ya trematodes, déjeme cambiar por esto.
Es todo lo que nos falta ver todavía. Aquí, los trematodes. O sea, ya terminamos con angiospermos, terminamos los nematodes de gusanos redondos. Ahora, de los platelmientos, primero vamos a ver los trematodes y después vemos los cestodes. De los trematodes solo tenemos dos en Ecuador, la fasciola hepática y el Paragonimus, de varias especies, especies del ecuadoriense. De ahí nada más. El esquistosoma no hay aquí, felizmente, porque este es el peor de los parásitos del mundo. Es terrible, pero no tenemos este trematode, solamente fasciola y Paragonimus. Antes de empezar eso, voy a ponerles un video de trematodes en general, para que tengan una idea más o menos completa de cómo es la cosa. ¿Ya? Un ratito, dijo Eduardito. Aquí van a ver en general cómo son los trematodes. Si no ven la imagen, me avisan enseguida, por favor. Yo no veo nada, doctor. Ah, ya. ¿Y ahí? Sí. Ahí sí, ahí sí. Ya. Pero este no es, creo. Espera un ratito. Ahí sí ven. Hola, espero estés bien. Sí. Te doy la bienvenida a mi clase nuevamente. Soy la profesora Ferrero de la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Ahora te voy a contar sobre los trematodes, que son helmintos y platelmintos. Te sugiero que antes de escuchar esta clase, escuches la anterior, la que ya grabé sobre los helmintos y platelmintos, cestodes, porque hay conceptos generales sobre los helmintos que te pueden ayudar a comprender los temas de esta clase. En esa clase que te comentaba ya te había presentado la clasificación de los helmintos, ya habíamos hablado sobre los cestodes ciclofilideos, que son las teñas. En esta oportunidad vamos a hablar de los helmintos, trematodes, los distomideos y esquistosomideos. ¿Cuáles son las características generales de los trematodes? Los trematodes, del griego trimatodis, que quiere decir cuerpo con orificios, con hendiduras o ventosas, constituyen un grupo heterogéneo de gusanos planos, que incluyen especies parásitas de animales y algunas de las cuales infectan al hombre. Son conocidos comúnmente como duelas, hepáticas y sanguíneas. La mayoría tienen ciclos de vida indirectos, complejos, con estadios que afectan a varias especies. En el estado adulto son endoparásitos de vertebrados, incluido el ser humano, y en estadio larvario lo son de moluscos y a veces de un tercer hospedador. Los trematodos tienen cuerpos planos, sin divisiones, sin cavidades corporales, en forma de hoja, excepto el género esquistosoma, que tiene un cuerpo acintado. Presentan simetría bilateral, un tracto digestivo ciego, sin ano, ventosas para fijarse a los hospedadores y casi todos son hermafroditas, excepto los esquistosomas. El tamaño de un adulto puede variar entre 1 milímetro a varios centímetros de largo. En resumen, entonces, los platelmintos trematodes tienen el cuerpo indiviso, los distomideos son hermafroditas y los esquistosomideos son de sexo separado, es decir, tienen dimorfismo sexual. ¿Cómo evolucionan? Pasando por todos estos estadios evolutivos. Como decía en la introducción, son parásitos muy complejos. Poseen huevos embrionados de diversa morfología y tamaños, todos son huevos grandes. Esos huevos embrionados contienen en su interior un primer estadio larval inmaduro o embrión, que se llama miracidio, que es una etapa acuática que tiene cilias que le permiten desplazarse en el agua. Este luego entra a los hospedadores intermediarios para transformarse en los estadios larvales, que también son complejos, que depende del
trematodes serán las larvas que va a formar. Tenemos entre esas larvas los esporoquistes, las redias, los distintos tipos de cercaria según el trematode y metacercaria. El último estadio larval según el trematode se va a convertir en adulto distoma, que es hermafrodita, o en adulto esquistosomas, que son de sexo separado, donde hay macho y hembra. Esto es en general, ya vamos a ver en particular cómo evoluciona cada uno. Algunas similitudes y diferencias entre distomidios y esquistosomidios. Ambos son trematodes y ambos son digenea, es decir, con uno, dos o más hospedadores intermediarios. Los distomidios tienen forma foliar, que es un árbol, como de hoja de maíz, por ejemplo, mientras que los esquistosomidios tienen forma de microscópica y chiquita. Los distomidios son hermafroditas, los esquistosomidios son de sexo separado. Los distomidios poseen ventosas, los esquistosomidios poseen una hendidura longitudinal. Los distomidios son duelas hepáticas, los esquistosomidios son duelas sanguíneas. Las duelas son parásitos que infectan los vasos sanguíneos, el tubo digestivo, los pulmones o el hígado. Estas infecciones suelen clasificarse de acuerdo con el sistema de órganos que invaden. Así tenemos las duelas que invaden hígado y vías biliares, las que invaden luz intestinal, las que invaden pulmones y las que invaden vasos sanguíneos. En medicina, las de relevancia son fasciola hepática, que invade hígado y vías biliares, y los esquistosomas o schistosomas, que invaden los vasos sanguíneos, y por ser estas las más importantes, a ella nos vamos a referir. Comenzando con listomatosis o fasciolasis, es una trematodiasis de transmisión alimentaria causada por fasciola hepática. Es también una zoonosis de alta prevalencia en ganado ovino y bovino, con una distribución fundamentalmente focalizada en áreas reducidas de los establecimientos agropecuarios. Tiene discreta relevancia en medicina humana, ya que los casos humanos son esporádicos o accidentales a través de la ingestión de berros silvestres. Ya te voy a mostrar de qué se trata. Se caracteriza clínicamente por presentarse con un cuadro febril, hepatoesplenomegalia dolorosa, eosinofilia marcada, acompañado o no de sintomatología digestiva. Y acá empezamos a incluir un concepto importante, que es la asociación entre la eosinofilia con la presencia del parásito. Entonces, en el desarrollo de los contenidos de listomatosis, te propongo hacerlo como lo hacemos siempre, como lo propongo siempre, es ir desde lo biológico hacia lo patológico y epidemiológico, desarrollando primero los conceptos sobre el agente etiológico, su taxonomía, la morfología de los estadios evolutivos y el ciclo biológico, luego la patología y la